Bueno, Julián Denaro está aquí con nosotros para ayudarnos un poco a entender todo esto, porque claro, nosotros mostramos los datos, pero mientras tanto el presidente en el día de ayer habló de un crecimiento que es doloroso, que duele, pero que se está dando. ¿Cuál es la explicación? Bienvenido, Julián. Bueno, pobre, te pidió a vos la explicación de lo que dice el presidente. Que sigamos. Qué difícil. Bueno, sí, estábamos hablando hace un ratito justamente de las frases estas de Mauricio Macri: no pasa nada, muchachos, tranquilos, y nos recordábamos a Menem y a De la Rúa festejando los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Qué lindo que es dar buenas noticias. Qué lindo que es dar buenas noticias. Y mientras estamos acá charlando, aparecen ahí las noticias de que el presidente se va a reunir con Lagarde. Y es exactamente lo mismo que cuando en la época de la convertibilidad sabíamos que nuestro presidente en definitiva era el Fondo Monetario Internacional. Entonces, y a mí me hizo acordar cuando ustedes dicen, bueno, esto era Hertz Köhler, ¿no? En el momento. Cuando estos Creo son que los sí. números del 2002. Y los números del 2002 en realidad son mejores que los números del 2001. Porque cuando se sale de la convertibilidad en enero, es decir, cuando se deroga la ley de convertibilidad, hay ciertos sectores de la industria que comienzan a reactivarse. Fundamentalmente la industria liviana, ¿no es cierto? O sea que... pero este no es un camino que va en ascenso, ¿no? Como cuando se salió de la convertibilidad y al encarecerse el dólar renació la competitividad de ciertos sectores de la industria liviana y demás. Esto es un proceso que va de mal en peor, digamos, está en su declive. Entonces, a mí lo que me asusta de todo esto es en los meses que puedan quedar de este modelo económico, como tantas familias, tantos trabajadores, tantas fábricas, tanta industria, tantos comercios van a disminuir su actividad y algunos van a cerrar. Están cerrando muchos restaurantes históricos, ¿no? Sí. Ayer pasé por el Hispano. No tengo la confirmación de que cerró, pero hace meses que está cerrado, el cartelito que decía 1957, ¿no? O sea, lugares tradicionales de la Argentina, como ustedes nombraban, La Campañola, Arcor, Verónica, ¿no? Y bueno, estas cosas son consecuencia del modelo económico. Ahora, cuando vos empezás a ver que Fiat suspende, Ford suspende, Volkswagen suspende, autopartistas suspenden, FATE suspende, porque no venden, ahí tenés que empezar a alarmarte, porque si el presidente cree que vendiendo huevos a la India va a poder pagar la deuda externa, realmente estamos complicados, ¿verdad? Sí, digamos... O limones de Estados Unidos. Sí, por supuesto. Además, con el tema de los autos, hay una cuestión que es por ahí psicológica, ¿no? Que es que mucha gente quiere comprar a principios de año, ¿no? Claro. Estamos hablando de los 0 kilómetros, ¿no? A principios de año para que el auto diga 2019. Bueno, cuestiones psicológicas, no importa. Entonces, en los primeros meses del año, muchas veces el consumo de la compra de autos 0 kilómetros no declina, no disminuye, sino que justamente aumenta por esta cuestión que pertenece a ciertos sectores que, bueno, que se sienten atraídos por comprar en enero o febrero para tener durante todo el año el autito 0 kilómetros que diga modelo del mismo año. Pero sí, digamos, todo el conjunto de medidas económicas de este gobierno, que como bien decían ustedes, en realidad le está sacando el subsidio a los sectores vulnerables y a los sectores medios para entregarle los subsidios a los sectores ricos. En realidad, cuando ahora estamos escuchando la suba del dólar, la suba de las tasas de interés y demás, siempre hay que recordar esto, es decir, cuando están ofreciendo tasas de interés alocadas, es para que los sectores más ricos, que son los que tienen la plata invertida en el sector financiero, se llenen de plata. Entonces, en vez de sostener a la industria, a los trabajadores, al mercado interno, ¿no? Como se solía decir desde hace tiempo. Bueno, Perón mismo decía, hay que incentivar el consumo de las familias de menores recursos porque esa es la verdadera demanda nacional que motoriza el desarrollo. Entonces, si en vez de motorizar el desarrollo se financia a los sectores más ricos, que muchas veces son transnacionales, que fugan la plata del país, con lo cual ahí tenés otro drenaje de recursos nuestros que es extraído del país, entonces esto no tiene un futuro distinto al que hemos tenido, por ejemplo, en el final del 2001, ¿no? Manuel Belgrano decía, no exportemos cueros, exportemos botas. Belgrano murió en 1820. Claro, claro. O sea, desde esa época se decía, muchachos, privilegiemos la industria nacional. No, hacen todo lo contrario, que esto es lo llamativo. Sí, la apertura de las importaciones desde el primer momento. Nosotros
siempre decíamos antes de que gane este modelo económico, cuando teníamos muy claro lo que significaba, siempre decíamos, bueno, mira, lo que prometen es abrir las importaciones. La apertura de las importaciones lo que genera es un ingreso al país de productos fabricados en el exterior mucho más baratos. Es decir, hay explicaciones diversas. Por ejemplo, China tiene costos mucho más baratos porque también los salarios son mucho más baratos. Entonces, tenés una industria textil que queda totalmente desprotegida y otros productos, electrodomésticos, calzado. Es decir, hay un montón de sectores de la industria que frente al ingreso de productos baratos del exterior no pueden competir. Entonces, la apertura de las importaciones ya sabíamos que iba a generar una destrucción. La quita de ciertos impuestos a la riqueza, como por ejemplo, bueno, las retenciones a las exportaciones, que en realidad son impuestos a los intermediarios, que por un lado le compran barato a los pequeños productores y por el otro lado se quieren quedar con el ingreso total proveniente de las exportaciones primarias. Es decir, toda esta desfinanciación del Estado iba a ocasionar una disminución de los subsidios y de las asignaciones a los sectores más vulnerables y a los sectores medios, ¿no es cierto? Sí. Con baja de jubilaciones y todo lo demás. La liberación del dólar significa dejar de controlar el mercado de divisas. Entonces, esto sabíamos que iba a traer como consecuencia una fuga fantástica. ¿Qué es lo que pasó? Es decir, la fuga fabulosa de divisas que tuvo lugar desde que ganó el gobierno de Mauricio Macri, sabíamos que ocurriría y que pondría en jaque a todos los saldos de nuestro país, ¿no? Bueno, la verdad que la situación es preocupante porque las únicas salidas que propone el gobierno es el adelantamiento de lo que es la asignación universal, que pasará, el adelantamiento del aumento, es decir, digamos, hay un aumento que iba a llegar más adelante y que en realidad en ningún momento va a llegar, porque ahora en marzo va a ser de 2.600 pesos. Uno se pregunta, bueno, la medida respecto del gas también, ¿no? De la postergación del cobro de ese aumento del gas. La pregunta es, ¿alcanza con estas medidas? Y da la sensación de que es poco, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando uno ve, digamos, el movimiento del dólar con este esquema, ¿no? Con este esquema volvemos a decir, ¿no? De este esquema de modelo económico, cuando se encarece el dólar, teniendo todas las tarifas dolarizadas, esto lo sabe todo el mundo, digamos, sí, es Vox claro. Populi, ¿no? Sí. Que todas las tarifas están dolarizadas. El aumento del dólar genera un aumento de todas las tarifas. El aumento de todas las tarifas se traslada inmediatamente a precios. Entonces, la inflación pronosticada para el año 2019 va a ser mucho mayor claro, que lo que se había dicho. Y sin embargo, los sueldos, las jubilaciones, por lo tanto el poder adquisitivo de la mayoría del pueblo va a subir mucho menos. Entonces, sí, esa brecha va a ocasionar esto. Siempre pasó así, no es que es una novedad que va a pasar porque nosotros adivinamos. Siempre pasó así, que cuando el poder adquisitivo queda muy retrasado respecto a la suba de precios, la actividad va a caer todavía más. Entonces, todas estas cuestiones que ustedes están trayendo, de, bueno, las empresas que estaban mencionando, la Campañola, Arcol, Verónica, y demás. Es decir, es una situación que va a empeorar todavía más, se va a parar la producción todavía más porque no hay venta. Y además, conviene destacar el tema de los tarifazos, porque las empresas no solo que no pueden vender, sino que además tampoco pueden pagar las tarifas. Gracias, Julián, por haber venido. Muchísimas gracias. Por favor.